Esta historia sucedió en una localidad de Zacatlán, que es un municipio del estado de Puebla, que por cierto este municipio es muy bonito, pues tiene un centro no muy grande, pero lleno de muchas flores que lo hace ver muy atractivo. A los turistas sobre todo les parece muy vistoso el mirador, los murales y los museos. Es un lugar en donde hay muchas actividades que hacer los fines de semana, aunque la semana puede uno visitar los diferentes puestos de comida, restaurantes y cocinas que preparan unos platillos exquisitos. Me dedico a trabajar en un restaurante. Empiezo a trabajar desde muy temprano, pero generalmente esto se extiende hasta la noche cuando ya no hay transporte y mi única opción es tomar un taxi que ni siquiera me deja en mi casa, sino a unos 20 minutos de ella, a pie. A pesar de tener que caminar después de un día muy cansado, a veces agradezco que esto pase porque al ver el paisaje de noche me relaja. Y bueno, esto empezó un día muy atareado. Habíamos estado recibiendo demasiados clientes desde temprano y no paró hasta casi llegarse la 1 de la mañana. En esta ocasión pensé que ni un taxi encontraría. Afortunadamente, y después de esperar unos 20 minutos en la parada, llegó uno. Era uno de los choferes a los que le tenía mucha confianza. Me subí pensando que los 5 minutos que pasé en ese taxi iba a quedar dormido, pero no fue así. Estuvimos platicando sobre nuestros trabajos, los turistas e incluso mencionamos que podría dar un poco de miedo caminar por el lugar en donde vivo porque hay muy pocas casas y poca iluminación. De todo esto hablamos en lo que llegamos al lugar en donde me tocaba empezar a caminar. Entonces le agradecí el viaje, me bajé y noté como un poco de niebla estaba empezando a bajar. Caminé y enseguida me metí en un camino muy angosto que la gente cercana utiliza para cortar el camino a sus casas. A los pocos segundos las luces del taxi ya no me alumbraban más y me quedé casi a oscuras. El camino está libre de obstáculos, así que con solo ver un poco me podía ubicar perfectamente. Además de que esa noche la luna estaba a mi favor, alumbrando mis pasos. Después de pasar el camino angosto, toca pasar una propiedad privada muy bien cuidada, con pasto muy bien cortado, y lo único que se puede ver son árboles muy grandes y una cerca de piedra que resguarda el lugar. Al llegar a esa propiedad, los perros inmediatamente llegan corriendo hacia mí, pero no me ladran porque saben que diariamente transito por este lugar. Al contrario, me acompañan hasta que cruzo el lugar por completo. Todo este tramo es muy grande que me toma unos 10 minutos. Parecía todo normal hasta que el viento empezó a soplar suavemente, haciendo que los árboles, además de formar sombras con sus ramas también, cobran vida moviéndose. Casi al llegar a la mitad de esta propiedad podía escuchar ligeramente el galopar de un caballo. A los pocos segundos este sonido era muy claro. Esto nunca lo había visto porque que yo supiera no tenían caballos en ese lugar, así que se me hizo muy raro. Los perros empezaron a ladrar atravesándose en el camino para que cuando el caballo los viera, este se detuviera. En ese momento sentí mucho miedo porque sabía que me podrían lastimar si es que estos animales empezaban a pelearse estando yo cerca. Mientras los perros ladraban y el caballo se acercaba, corrí a esconderme detrás de un árbol y de unas piedras. Solo me quedé asomando la mirada por unos agujeros que se hacían entre las rocas. Cuando el caballo estaba muy cerca, los perros empezaron a hacer chillidos y a retroceder como si estuvieran asustados. En ese momento el caballo se detuvo a pocos metros de mí. Yo estaba completamente asustado porque no podía ver el rostro de esta persona. Lo único que podía observar es que llevaba un sombrero de color negro, una camisa y pantalón, además de unas botas del mismo color. En ese momento empezó a girar su cabeza lentamente como si estuviera en alerta de cualquier movimiento raro que viera a su alrededor. Estaba
temblando de miedo porque la situación era sin duda la más aterradora que había experimentado. Cuando esta persona o ser sobrenatural estaba girando hacia mí, pude notar su rostro completamente pálido como si estuviera muerto. Además tenía una cicatriz enorme en todo el lado izquierdo de su cara y era una expresión de maldad que jamás se han imaginado, como si estuviera dispuesto a hacer cualquier tipo de daño. Todo esto sucedió muy rápido, aunque sentí que fueron los minutos más largos y escalofriantes de mi vida. Después y tras un relinche de este ser, se marchó rápidamente y los perros empezaron a sentirse más tranquilos. Yo estaba completamente inmóvil del susto de ver ese rostro fuera de lo normal. No sabía si correr en ese momento o quedarme por un instante más ahí para tranquilizarme. Con el shock, lo único que pude hacer es quedarme sentado y de alguna forma me sentía seguro con los perros a mi lado sabiendo de que también podrían estar asustados todavía. Me recuperé y un momento de valor me eché a correr lo más que pude. El camino me lo sabía de memoria y al llegar a la cerca la crucé sin problemas. Después de eso solo me quedaba un tramo de calle por recorrer. Estaba cansado, pero en ese momento mi cuerpo se llenó de adrenalina del miedo que me había causado ese rostro. Al llegar a mi casa me fui al cuarto de mi hermano y le empecé a contar lo que había pasado. En ese momento me dijo que solo había sido mi mente haciéndome pasar un mal rato por el cansancio que tenía de trabajar un horario muy largo. Al siguiente día entraba más tarde a trabajar porque después de largas horas de trabajo nuestro turno empieza por las tardes. Inmediatamente después de levantarme empecé a contar mi historia a mi mamá y mi hermano de nuevo y me dijeron que pude haber visto el cuidador ya fallecido que solía hacer un rondín por la noche y que una vez unos tipos lo emboscaron para poder entrar a la casa. Empezaron a pelear, pero desafortunadamente habían golpeado al cuidador con un objeto afilado en el rostro y justo en el árbol donde estaba escondido lo habían dejado amarrado para que no pudiera hacer algo más. Cuando escuché esa historia me dio mucho miedo porque no sabía que había estado en ese lugar donde sucedieron cosas horribles. Al mismo tiempo me sentí tranquilo al saber por qué lugares no había de pasar camino a mi casa. Desde ese momento trato de no salir lo más rápido de mi trabajo o pedir permiso para poder tomar el transporte que si llega a mi casa, y hasta la fecha, tomando esa medida ya no he vivido nada aterrador, pero temo que alguna vez tenga que salir de noche y pasar por ese lugar.